Veamos, vamos a hacer la práctica ahora. Como les decía, más enfocada a la parte de evaluar una calidad de un proceso. Si usted le dijeran, por ejemplo, mira, necesitamos evaluar la calidad de un proceso, necesitamos ver la capacidad del proceso, toda la parte de estadística, control estadístico, se puede hacer en Minitab. Para empezar, evaluar la estabilidad del proceso y evaluar la capacidad. Bueno, aquí hay un poco de teoría y dice, bueno, las gráficas de control de Minitab muestran la estadística de un proceso. Eso es lo importante, ¿verdad? Usted a partir de los datos perfectamente puede ir a un proceso, a la planta, tomar datos. Es más, tal vez más adelante puedo darle yo algunas, vean, vamos a ver quizás algunas aplicaciones para que usted las pueda descargar. Me refiero a aplicaciones de celulares que son muy interesantes y que sirven, por ejemplo, para determinar controles estadísticos, para determinar límites de control a través de mediciones. Es una especie de cronómetro, digamos, para tomas de tiempos, etcétera. Hay aplicaciones bastante interesantes en los celulares que también nos pueden servir como ingenieros industriales y que muchas de esas incluso puedo ya exportar archivos en CSV o de texto y pasarlos a Excel y ya de ahí podría incluso hasta pasarlos a Minitab. Entonces más adelante quizás en cuando vaya el curso avanzando, tengo muchas ideas, fíjense, lo que pasa es que ya cuando estamos en esto, y es de aprovechar el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, está mucho de moda el Power BI y ya tengo ahí mi versión pirata, ¿va? No es que, como les digo siempre, no fomento la piratería, pero es un medio que hay que usar para aprender, ¿verdad? No solo porque no quiero instalar algo pirata, bueno, ni modo, es para aprender, ¿verdad? Es para aprender y algo bueno vamos a sacar de eso. Hoy está muy de moda el Power BI y ya tengo ahí software, si nos queda tiempo vamos a ver algo de eso, vamos a ver algo para que aprendan a usar Power BI y y bueno, ojalá, ¿verdad? Nos quede tiempo para todo eso. En la programación vamos a ver si aprovechamos el tiempo. Si ahí se aprende rápido, lo básico desde luego, ahí vamos a lograr aprender más. Dice, estas estadísticas incluyen las medidas de subgrupos, operaciones individuales, estadísticos ponderados y números de efectos. Bueno, esto habla de los aspectos generales que para medir la calidad de un proceso y lo cual se puede hacer en Minitab. Y la famosa gráfica de control, ¿verdad? Que ya todos conocemos. También se muestra una línea central, límites de control, todo eso lo puede usted calcular acá en Minitab. La línea central es el valor promedio del estadístico de calidad que usted elige evaluar. Esto también es importante, ¿verdad? Minitab puede hacerle los cálculos en función a los datos que si usted ya los tiene definidos, es decir, usted definir, bueno, este es mi límite central, este es el valor que yo quiero y esta es la tolerancia que yo defino, mi límite superior y mi límite inferior. Pero también él lo puede calcular como hicimos, bueno, no hicimos, creo, el ejemplo en la clase anterior, este, eh, cuando veíamos el el asistente, ahí usted le puede poner o le puede decir que él mismo se los calcule, digamos, es decir, él le determina los límites centrales en función de los datos que ha obtenido. En el caso de algún proceso que usted no lo tenga definido, ¿verdad? Es diferente, por ejemplo, cuando es una medida, ¿ya? Una dimensión, donde usted, si es una pieza la cual usted tiene una medida ya definida, usted básicamente puede definir su límite central y sus límites superior e inferior en base a la tolerancia, ¿ya? Pues le da esa opción también Minitab. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Bueno, todo esto es como información así básica, solo para que se recuerde, pero que usted ya lo tiene bien aprendido, ¿verdad? Me imagino en control estadístico de la calidad. El límite de control superior está a 3 desviaciones estándar por encima de la línea central y el límite de 3 por abajo. Si un proceso está bajo control, todos los puntos de la gráfica se encuentran entre los límites de control. Bueno, esos aspectos generales. Vamos a empezar y lo primero que decíamos que íbamos a aprender era a sacar datos, pero hoy se los voy a sacar de una sola vez para que aprenda en Excel, ya a ver que no tiene ni ciencia esto, ¿ya? Para empezar, vamos a abrir un nuevo proyecto. Bueno, voy a abrir Minitab. Este, ya va a ver, y de la misma forma en que se toma, digamos, una hoja de datos
y como veíamos en la clase anterior, perfectamente usted también puede tomarlo de Excel. Normalmente estamos acostumbrados a trabajar en Excel, es decir, poner mis datos o una columna con todos los datos, digitarlos en Excel. Entonces eso es válido. Es válido y Minitab puede trabajar directamente con los datos de Excel solo importándolos y así bien fácil. Siempre se tarda un poquito esto, ¿verdad? Creo que mi máquina es la que ya no quiere mucho. Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Recuerde, ¿verdad? Siempre mi recomendación, grabe todo como proyecto. Ya todo siempre guárdelo como un proyecto. ¿Ya? Y dice, bueno, según esto vamos a usar datos de muestra, pero yo he querido utilizar, hay unos datos de muestra, dice una hoja de datos sería, ¿verdad? O una hoja de trabajo donde dice, se llama calidad. Esos mismos datos yo los he pasado a una hoja de Excel, ¿ya? Y los tengo acá. En una hoja de Excel los pasé para poder hacer la demostración, si algún día me abre el programa, ¿verdad? de cómo utilizar datos a partir de Excel. Ya se tarda un poco esto. Quiero ver si está por ahí. Ah, bueno, ahora está Excel también. Ingeniero, ingeniero, Dígame, nosotros le no tenemos escucho. esos datos. En lo que usted Mientras, nos subió, nosotros no lo tenemos. ¿cómo no? Digamos, en la práctica anterior o esta práctica que vamos a ver si todos lo deben de tener en todos los software. Es decir, si ya lo instaló, ahí debe de estar. Posiblemente le dé alguna dificultad en encontrarlo. Pero por eso, bueno, ya les voy a explicar de nuevo cómo encontrarlo fácil. Pero sí los deben de tener porque ya vienen como predeterminados en el software. Ya vienen predeterminados. Es decir, ya traen todos esos archivos. No tendrían que no tenerlos. Ahí tienen que estar. Tal vez no los han encontrado o a veces cuesta encontrarlos, pero es fácil. Ya vamos a recordar eso. No sé si a eso se refería, que a si los datos ustedes los tienen, ¿de dónde los van a tomar? Sí, a eso, porque yo estoy tratando de buscar ese proyecto y no lo encuentro. Ah, no lo he encontrado. Sí, ahora veamos. Voy a solo para recordar. Ya me abrió aquí, este, bueno, el programa sí, va, Excel no quiere todavía. Ya lo tendría que tener abierto, mejor. Bueno, veamos. Sí, los datos ahí están, ¿verdad? Por ejemplo, usted le da, digamos, para buscarlos. En la práctica anterior, usted le da en archivo y le va a dar donde dice abrir hoja de trabajo, ¿sí? Y ahí en hoja de trabajo le va a salir otra carpeta. Si se pone a buscarlos aquí, sí, lo más seguro es que no lo va a hallar, no lo va a hallar. Entonces lo que tiene que hacer es darle acá abajo, en esta, donde tengo acá el mouse, ¿verdad? Dice buscar en carpeta datos muestra de Minitab. En esta ventanita, en este botoncito, perdón, tiene que darle clic y él automáticamente se va a ir a una carpeta que se llama datos de muestra que está ubicada en archivos de programa donde se instaló el software. Ahí están archivos de programa, Minitab, Minitab 17, español, datos de muestra. Si alguien instaló el software en inglés, creo que hay una carpeta allí en Minitab 17 donde dice están todos los archivos, pero en inglés. ¿Ya? Y todos los nombres que tiene acá en español, ahí están en inglés. Y eso sí puede variar un poco porque tanto el manual de usuario o lo que yo he ido explicando lo he tomado en base a español. Entonces es lo único, buscar la traducción del archivo. Si es que y si no, hay que pasarlo todo a español primero, ¿verdad? El software. Pero en todo caso, ahí está ya en la carpeta datos de muestra y para el ejemplo que vimos en la clase anterior, está en la carpeta donde dice introducción. Y ahí está donde dice, bueno, incluso este ejercicio también que vamos a ver ahora, que es calidad, el de ahora. Y en el de la práctica anterior se llama datos de envío. ¿Ya? Ahora, esas son hojas de trabajo o donde están los datos. Realmente no son un proyecto. ¿Ya? El proyecto nosotros lo vamos a crear
con los datos esos, cuando yo le doy abrir a uno de esos, en el práctica anterior, por ejemplo, datos de envío, me los pone acá y yo luego le doy archivo, guardar el proyecto y ahí sí me lo guarda como proyecto, ¿ya? Entonces, pero ahí están todos esos datos. Por ejemplo, el que vamos a ver ahora es este donde dice calidad, con la diferencia que yo lo que hice fue pasar esos datos a una hoja de Excel y aquí los tengo para que vean que es una misma hoja de Excel y así de fácil es. Es decir, usted podría no necesariamente meter los datos acá. Esto es porque, por ejemplo, a veces las hojas de recolección de datos, muchas veces usted las puede tener acá, ¿verdad? En una hoja de Excel. Inclusive más adelante, cuando ya terminemos el curso, usted va a poder hacer un formulario, por ejemplo, donde puede ser un formulario para ingresar datos, ¿ya? Y por ahí podría ser una práctica, o bueno, alguien que le toque, por ejemplo, la parte de calidad en los temas, puede hacer un formulario donde los datos, por ejemplo, de fecha, por ejemplo, la medición, el operario, el número de lote o qué sé yo, el número de orden de producción, usted los va ingresando a través de un formulario, no a través de la celda. Alguien me puede decir, bueno, es que es fácil solo meterlo en la celda aquí. Lo que pasa es que de repente tengo tabla de datos en Excel que pueden llegar a, ¿qué? Yo manejo archivos donde llego a, ¿qué? A la fila 5000 y entonces ya ahí ya cuesta estar viendo dónde meto esto y estar moviendo la hoja de Excel. Ahí es donde me funciona un formulario. A través del formulario yo puedo meter los datos y me los deja así. Y esta hoja yo ya la puedo abrir en Minitab. ¿Ya? Y en Minitab yo puedo ya con estos datos trabajar y hacer todas las gráficas y todo eso que yo necesito. Entonces ahí están los datos esos. Yo creo que, no sé si ya había buscado así como le comento. Sí, ya lo encontré, ingeniero. Gracias. Ok, bueno, sí, ahí está. Vale, entonces, ¿ves? Ahora, ¿cómo entonces yo puedo trabajar? Aquí yo tengo, por ejemplo, una hoja de Excel, así de fácil, para que vean, ¿verdad? No es la gran cosa. Esto solo le doy abrir hoja de trabajo también, pero aquí yo me voy a ir a, a mis, a mis archivos, ¿verdad? Ah, pero se me olvidaba, para verlo tengo que ponerle todo, ¿verdad? O al menos hojas de Excel, ¿verdad? Si yo le pongo hojas de Excel, ahí está el archivo datos, ¿verdad? Me sale el otro así porque está abierto. Yo le doy a abrir y automáticamente me va a insertar los datos de la hoja de cálculo de Excel, me los inserta acá. Si se fijan, el encabezado me lo deja acá, ¿verdad? Con eso sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Ya, porque si usted deja celdas vacías, por ejemplo, aquí en Excel, lo mismo va a ser acá, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ahí en la primera fila yo le he puesto como encabezado fecha y días. La fecha y los días. El ejemplo dice días, no especifica de qué es, pero podría ser, no sé, un proceso, tiempos de entrega o algo. Siempre pensando en la parte de un ejemplo de envíos, por ejemplo, ¿no? Entonces podría ser esto mediciones, ¿verdad? Milímetros, no sé, tiempos, minutos, cualquier cosa. Pero el ejemplo decía fecha y días. Entonces, ahí están los datos. Y aquí ya lo abrí el archivo de Excel y me abrió los datos ahí, ¿verdad? Ahí están todos los datos. Así de fácil puedo trabajar yo con los datos de Excel o simplemente abrir un día, por ejemplo, Minitab, una hoja aquí, como cuando esté en blanco, yo digitar todos los datos y ponerle aquí, por ejemplo, todos los encabezados, ¿verdad? De toda la información, digitar yo toda la información y guardarlo y solo le voy a dar archivo guardar hoja de trabajo actual. Solo me lo va a guardar como una hoja de trabajo. La guardo en algún lugar. Y luego aquí le voy a dar archivo, abrir hoja de trabajo, otro día, digamos, ¿verdad? Y la jalo, la hoja de trabajo creada, y ya puedo tener los datos de nuevo. Y ahí ahora sí voy a hacer todos los cálculos que yo quisiera hacer estadísticos sobre esta información. Entonces, esa es la forma de usar, por ejemplo, Excel o los datos de Excel que yo tenga, por ejemplo, en una base de datos. Muchas veces hay ERPs, por ejemplo, que normalmente en las empresas hay ERPs, a veces es casi seguro, más en las empresas medianas o grandes empresas hay ERP o es una aplicación en la cual están todos los programas, por ejemplo, ahí está producción, ahí está inventario, ahí está contabilidad, ahí está recurso humano, lo que sea, ¿no? Es un solo software donde están los diferentes módulos en los cuales
toda la empresa trabaja en ese software. Y muchos de esos software pueden exportar a Excel las bases de datos, ¿no? Tal vez no le van a hacer esos software estos análisis estadísticos, pero sí me pueden sacar toda la información. Y en base a toda esa información de datos que yo tengo en Excel, yo ya saco los datos y ya puedo trabajar en Minitab. Usted lo hace en su casa y llega ya al trabajo y hace un reporte, un informe creado en Minitab de toda la parte del proceso. Por ejemplo, un control estadístico, lo que sea. Llega a pantallar, ¿verdad?, el trabajo que lo hice en Minitab, ¿ya? O al menos las gráficas y todo eso, porque hacer todo eso en Excel es mucho más tardado, es bastante lento. Ahí es donde ayuda mucho Minitab. Bueno, pasando ya, no sé si hay preguntas al respecto, yo creería que no, no hemos hecho mayor cosas al respecto. Bueno, siguiendo con esto, vamos a ver gráficas de control, ¿ya? Nos dice, bueno, para determinar a través de gráficas de control el proceso, cómo se ha comportado, digamos, o una característica de un producto o algo de una característica, una variable calidad de un producto, yo primero tengo que saber qué gráfica voy a utilizar, ¿verdad? Para eso dijimos que estaba el asistente. Si yo no sé, bueno, y aquí aquí me dicen que haga un control estadístico o una gráfica de control, pero yo no, ni me acuerdo, medio lo vi allá o no me acuerdo qué hacer, ¿verdad? Entonces, acuérdese, ¿verdad? El asistente, solo para recordarlo, yo le voy a dar gráfica de control. ¿Qué tipo de datos tengo? Son datos continuos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son una medición. Le voy a dar aquí cerrar. Y luego dice datos recolectados en sus grupos. ¿Está en sus grupos, sí o no? Sí, ¿verdad? Si se fija, voy a cerrar esto. Si se fija, aquí está por fecha. Si se fija, dice 4 de marzo. Esto es del 2013. Se hicieron estas mediciones. Pero de repente dice 5, ¿ya? Es decir, 4 está al 10. 10 mediciones el 4. Luego paso al 5. El 20 ya cambio el 21 al 6. Quiere decir que hay 10 mediciones de cada día. Es decir, al 30 cambió, miren, al 31 cambió al 7, luego el 6, así, ¿no? Quiere decir que yo tengo diferentes subgrupos. Es decir, yo tomé mediciones, por decir algo, cada día tomé 10 mediciones. Entonces, cada día se convierte en un subgrupo. Es diferente que yo no me interesara eso de los subgrupos y yo lo viera como un día completo. Y yo quisiera sacar el gráfico de control de un día completo. Y tomé 100 mediciones, por decir algo. Pero yo solo quiero analizar ese día. Entonces no es por subgrupo, ¿verdad? En este caso sí es por subgrupo. Entonces el asistente me dice, bueno, gráficas de control, tipos de datos, sí, tamaño del subgrupo. ¿Cuánto tenía? 10 días, ¿verdad? Y dice el tamaño del subgrupo es mayor que 8. Sí, ¿verdad? Bueno, voy a ocupar la X barra S. ¿Ya? Esa es la gráfica que voy a ocupar. Y por eso en el ejemplo dice eso, ¿verdad? Elija estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables por subgrupo, X barra S. ¿Ya? En la lista desplegable, todas las observaciones. Bueno, lo que nos dice es otro método. Una forma es esa a través de cómo se llama, del asistente. Pero otra es también, yo me voy a estadísticas, dice gráficas de control y gráficas de variables por subgrupo, dice, y luego X barra S. Y me aparece esta ventana donde yo voy a introducir los datos. Aquí parece un detalle bien interesante. Dice, todas las observaciones para una gráfica están en una sola columna. Sí, ¿verdad? En nuestro caso sí. Es decir, si se fijan, todos los días están sobre la columna C2, independientemente la fecha cambie. De todos los subgrupos, ahí están. Si fuese que el caso en que yo tuviera, dice, las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. ¿Ya? Es decir, que cada subgrupo tuviese su diferente columna, ahí sí yo ocupara la otra, ¿no? Pero en este caso no, ¿verdad? ¿Y cuál es el dato o la variable que yo voy a medir? La variable es los días, ¿verdad? Esa es la variable que estoy midiendo. ¿Cuál es el tamaño de los subgrupos? O me lo define. Dice ingresar el número o el id de columna. Yo le podría perfectamente ponerle, por decir algo, 10, que es el número, ¿ya?
O el id de columna, es decir, yo voy y le doy acá donde dice fecha, que en este caso es la que me define el subgrupo, y el software automáticamente él ve cuando cambia el valor de la fecha. Entonces, en las primeras 10 él dice, bueno, 10. Ahora, ojo con eso, que todos los grupos deben estar formados por la misma cantidad de datos. Todos los grupos deben de estar formados por la misma cantidad de datos. Entonces, en eso sí hay que tener cuidado, si no nos va a dar un error. Luego dice, bueno, todas las observaciones para una gráfica de una columna y luego ingrese días y tamaño de su grupo, ingrese fecha. Bueno, y le dice, dele aceptar. Ups, me fui muy adelante. Dele aceptar. Bueno, ahí de esa forma, así fácil. Aquí hay un montón de formas bueno, un montón de botoncitos que se pueden agregar, ¿verdad? Por ejemplo, la escala, si yo quisiera cambiar la escala o ponerle en base a una columna, que ya más adelante vamos a ver algo de eso. Etiqueta, ¿verdad? Si yo le quiero poner un título, un subtítulo, una nota al pie de página, etcétera, ¿no? Y si yo quisiera múltiples gráficas, etcétera, ¿no? Esto es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Le damos a aceptar y me hace mi gráfica de control, ¿verdad? Ahí está mi gráfica de control. Básicamente, él automáticamente me genera, ¿verdad? Bueno, mi límite central, ¿ya? Este es la media de la muestra, ahora en función de la media, ¿ya? Luego en función de la desviación estándar también, ¿no? Y ahí está mi gráfica. Si se fijan, todos los valores están, digamos, dentro de los límites, ¿verdad? Dentro de los límites de control. Luego dice, agregar etapas a la gráfica de control, dice. Bueno, esto si yo quisiera agregar etapas. Dice, presione control E, perdón, aquí abajo. Presione control E para abrir el último cuadro de diálogo. Eso es bien importante también. Cuando usted le da control E en la computadora, le va a abrir el último cuadro de diálogo que usted abrió. Es decir, de donde si sacó una gráfica o sacó algo, hizo un cálculo de algo. La última ventanita que usted abrió, con el control E se la abre. Por ejemplo, en este caso, lo último que yo había hecho era crear esto. Entonces, si yo le doy control E, me va a salir la misma ventana para crear la gráfica X barra, ¿no? X barra S. Luego dice, bueno, gráficas, opciones, etapas, definir etapas, grupos históricos con esta variable, ingrese fecha. Lo que hace las etapas es que me determina, por ejemplo, un punto, lo que le comentaba anteriormente en la clase, es decir, yo podría, de repente yo he implementado una mejora en un proceso, algo que puede hacer que la variabilidad en el proceso cambie. Por lo tanto, yo podría definir un punto de partida en el cual, vaya, tengo estas mediciones, pero a partir de la medición tal o de tal fecha, yo hice un cambio en el proceso. ¿Ya? Por lo tanto, yo quisiera que me graficara diferentes etapas y eso yo lo puedo ir creando acá, ¿verdad? Entonces dice, nos vamos a opciones de X barra, ¿verdad? Y luego nos vamos a etapas y definir las etapas grupos históricos. Le damos acá opciones X barra, ¿ya? Nos vamos donde dice etapas y dice yo quiero definir las etapas grupos históricos. ¿Ya? Aquí en el ejemplo me nos da una fecha. Cuando iniciar una nueva etapa, dice, seleccione con la primera ocurrencia de estos valores e ingrese. Aquí nos da una fecha en particular, ¿verdad? Es decir, desde a Inge, partir de esta fecha, mire, algo disculpe cambió, ahí, digamos, en el... Pero este, sí, dígame. ¿en qué cuadro se metió ahorita, ingeniero? Me metí, permítame, vamos a darle todo cancelar para ver. Vale, primero teníamos en el de crear, sí ya está, ¿no? En el de crear gráfica X barra S. Ya, si no está, digamos, después lo creó, lo único que debe hacer es un control E. O en todo caso, si digamos hubiese abierto otro cuadro de diálogo, solamente se va de nuevo a gráfica, estadística, gráfica de control para su grupo X barra S. Le va a abrir la misma que ya tenemos. Luego nos vamos aquí al botoncito este que dice opciones de X barra S. En opciones. ¿Ya? Y luego de opciones nos vamos donde dice etapas, que lo queremos dividir en etapas. Luego las etapas están dadas por la fecha, ¿verdad? Le doy a dar fecha, lo selecciono, un doble clic y aquí es, por ejemplo, si yo quisiera una nueva etapa por cada nuevo valor.
Es decir, como que me divida en las etapas cada 10, ¿verdad? Cada subgrupo. Podría hacerlo, pero yo aquí lo quiero hacer, dice, en función de una fecha en específica. Es decir, algo hubo en el proceso ese día que cambió, digamos. Y la fecha que aquí ponen de ejemplo, la voy a ver porque 15 de marzo del 2013. Ya pudo llegar a eso, sí, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero, sí. Ok, es 15 de marzo de 2013. Creo que esa era la fecha, ¿no? Sí, 15 de marzo del 2013. Y le vamos a dar a aceptar. Ahí ya quedó guardado, digamos, esa opción. Yo le voy a dar ahora a aceptar. Si se fijan, ya ahora en la gráfica, ya me lo divide en etapas. Esto, como les digo, es importante en las gráficas de control y así yo podría hacerlo en función, por ejemplo, ahí me daba la opción de si yo lo quisiera hacer cuando automáticamente, digamos, la fecha cambia en el programa, ¿ya? O sea, digamos, en este caso sería por subgrupo, ¿verdad? Por día, digamos. Pero esto es bien importante para, como les digo, en los casos donde hay implementada una mejora. Cuando hay implementado una mejora, sí es bueno saber usar esto, porque al final, ahí me dice, bueno, este era el antes y este era el después, por poner un ejemplo, ¿no? En este caso no hay ninguna mejora ni nada y se ve la misma tendencia, pero para eso ese es el fin de eso, definir etapas. Luego, bueno, eso es parte de. Cuando se producen cambios en los datos, dice, bueno, ya vimos agregar algunas etapas. Luego, por ejemplo, agregar más datos y actualizar la gráfica de control, dice, ¿ya? Eso es importante también el hecho de que, bueno, de repente yo tengo mi gráfica y yo tengo mi archivo y bueno, y ya vi cómo está el proceso, está bajo control, etcétera, y yo le doy guardar mi proyecto, por ejemplo. Pero resulta que el día siguiente vamos a seguir midiendo, vamos a seguir con la medición de datos, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? No voy a volver a hacer todo, venir allá en Excel, por decir algo. Podría, pero digamos, voy a venir aquí en Excel y lo voy a digitar de nuevo los datos y voy a volver a importar y a crear las tablas. No es necesario, no es necesario. Yo guardo el proyecto, ahí me van a quedar guardadas mis gráficas, ahí me van a quedar guardada mi hoja de trabajo, pero vengo el día siguiente a digamos, y yo quiero seguir midiendo. Yo voy a introducir 10 datos nuevos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí le da una cuestión que le dice para agregar datos, fecha, hora en C1, datos numéricos en C2. Bueno, haga clic en la hoja de trabajo para activarla, ¿ya? Esto, bueno, ya lo tenemos nosotros activado. Activarlo es darle clic acá, porque de repente estamos acá, esta es la que está activa. Le doy clic acá, esta es la que está activa. Este es así tan detallista en cuanto a la explicación, ¿verdad? Luego dice presione fin para ir al final de la hoja de trabajo. Nosotros ya estamos aquí al final, pero lo que dice es, mire, como a veces son datos bastante numerosos, ¿verdad? Como le digo, a veces las bases de datos hasta de miles de datos. Entonces, por ejemplo, usted está aquí arriba, que es lo normal, cuando abre una hoja de datos, dice, mire, dele fin. Ahí donde dice la tecla fin, él se le va de último. Va, ese es el truco. Así de fácil, más truquitos que le dicen ahí. Y luego dice, vamos a ingresar la fecha, ingrese 24 de marzo. No sé si esa es la última fecha. No, ahí está. Vamos a ingresar 24 del 03 del 2013. Y le dice, mire, si usted le da acá, igual que Excel, y le da jalar, ¿verdad? Jalar, se le va a ir aumentando. Va a ir aumentando, por ejemplo, perdón, le doy aquí solo jalar, la otra es 25, la otra es 26. Lo que le dice es mantenga presionado y cuando usted mantiene presionado el control, la misma se le va a colocar ahí. Y voy a poner 10 más, ¿verdad? Si se fijan, puse 10 más, desde la 201 hasta la 210. Son 10 datos nuevos que vamos a ingresar. Y eso yo lo puedo ingresar manualmente. No hay de otra, ¿va? Tengo que ingresarlo manualmente. Aquí me da los datos, ¿verdad? No sé si se logran ver, pero tengo que ingresar estos datos. 36, 24, 36, 24, 28.
6, 24, 28, 321, 240. No recuerdo si era 275. Sí, 279, 340. Y los últimos dos, 258 y 250. Fácil, usted ingresa de un nuevo día. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Escuché o todo Sí, que está. los datos No, que, creo para que. poder ponerlos, Ingrid. Para ponerlos, quiere verlos. Ahí están. Son 3, 6, 4, 2, 8, 3, 21, 2, 40, 2, 75, 2, 3, 4, 2, 58 y 2, 50. Esos son los datos, digamos, que estamos agregando, ¿verdad? Y adicional, digamos, de mediciones. No sé si ya están copiados por ahí. Y luego, tan fácil es esto que yo solo le doy un clic ya y le dice, aquí le va a aparecer, si yo no he ingresado datos y solo tengo ya creada mi tabla, esto no me va a aparecer habilitado. Al contrario, sí. Si se fijan, en este momento yo tengo hasta 19, 20, ¿verdad? 20 datos, 19, 20 días, digamos. Días las tomas que yo tenía. Si yo le doy un clic derecho acá y le doy actualizar gráfica ya, automáticamente ya me graficó 21, ya hay el día 21. Y así ya tengo mi gráfico actualizado. Es decir, yo ya no necesito, si yo tuviese en una empresa o algo el software Minitab, créame que para control estadístico y para aseguramiento de la calidad en las empresas es muy útil. Nosotros, por ejemplo, en la empresa somos un poco tacaños en cuestión de software, aunque a veces hemos gastado bastante en software, porque las licencias de software son bastante. En diseño, por ejemplo, un software cuesta ¿qué? 16,000, 17,000 dólares una licencia. Tuvimos en algún momento de comprarlo para facilitar el ingreso de datos y todo, pero no recuerdo ni cuánto nos dijeron. No creo que sea tan caro un software de diseño, pero al final no quisimos para ahorrarnos. Ahí le tocó al pobre coordinador de aseguramiento de la calidad estar digitando todo esto. Claro, estar en Excel, ¿verdad? Claro, ya una vez usted tiene en Excel la plantilla, es decir, hace la gráfica, ya solo tiene para introducir los datos y la gráfica le va generando ya sola. Ya es más fácil, ¿verdad? Y se la va generando de igual forma. Pero el hacer todas las plantillas con todas las gráficas de control, eso llevaba tiempo, ¿verdad? Y cosa que se puede ahorrar mucho con esto, ¿no? Aparte que en Excel solamente eso le da, ¿verdad? Este software tiene un plus adicional. Entonces, perfectamente usted en el área de calidad pueden tener este software y ir introduciendo todos los datos, ¿verdad? Todos los datos de las mediciones diarias de los procesos. Y en base a eso ir generando mi gráficas de control. Entonces, así se actualiza así de fácil la información una vez ya lo tengo, ¿no? Luego dice actualizar gráfica ya y ya se actualiza, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, si yo quiero cambiar las etiquetas de los ejes, ¿verdad? Eso también se puede hacer, dice. Es decir, las etiquetas son los datos, si se fijan aquí está por día, ¿verdad? A veces, cosas sencillas, pero que a veces en la forma de ver los datos es muy importante. Y dice, bueno, hágalo por fecha, por ejemplo, ¿ya? Cambia la etiqueta, dice, haga doble clic en el eje y luego en la escala de tiempo ahí le va a aparecer. Eso en cualquier cosa que usted vaya a editar le va a funcionar. Por ejemplo, si yo le doy un doble clic sobre la línea, me va a salir como yo quisiera, por ejemplo, personalizar, ¿verdad? El tipo de línea, el color que yo la quiero, el tamaño el grosor de la línea, etcétera, ¿no? Lo mismo acá, ¿verdad? En el eje, yo me pongo sobre el eje y le doy ahí, ¿ya? Y entonces en base a eso yo podría determinar, por ejemplo, el mínimo, el máximo, etcétera, ¿no? O podría poner, si quiero alguna etiqueta, el tiempo, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de que es tiempo, porque son fechas, ¿verdad? Yo le debo de colocar donde dice sello, ¿ya? ¿Y quién me dice la fecha?
la columna donde está la fecha, ¿va? Que es lo que yo quiero que ahí aparezca. Yo le pongo fecha y le doy a aceptar. Si se fijan, ya aparece la fecha, ¿verdad? La fecha donde se hizo la medición. Ya no es el número de medición, un correlativo, sino la fecha. Entonces, es bien valioso a la hora de, por ejemplo, si un punto se sale fuera del límite de control, ¿verdad? Yo decir, bueno, eh, miren, realmente tal fecha se salió de los límites, ¿no? ¿Qué es lo que pasó y todo eso, ¿no? ¿Ya? Si se fijan, entre etapas ha habido un cambio, ¿va? De límites, ¿verdad? Hay un cambio de límites, si se fijan, ¿no? Que no son límites, son límites dados en función de los resultados. Entonces, esto mismo dice ahí, se hace para todo. Otra vez, ¿verdad? Le vamos a dar, dijimos que tiempo, le ponemos sello, un clic acá, fecha, aceptar. Y ya me aparece ahí la fecha. Es una forma de cambiar etiquetas en las gráficas de control para poner la fecha de cuándo es que se ha hecho la medición, ¿verdad? Bueno, y ahí dice haga lo mismo con eso. Luego dice, por ejemplo, evaluar la capacidad del proceso. Eso es, por ejemplo, cómo hacer gráficas de control, ¿verdad? Así a grosso modo. Evaluar la capacidad del proceso. Bueno, aquí hay una gran historia para que, un poquito de teoría para que cuando la vaya leyendo se acuerde, ¿verdad? Después de determinar que un proceso está bajo control estadístico, dice usted desea saber si ese proceso es capaz. Es un proceso capaz si cumple con las especificaciones y produce partes o resultados aceptables. Para evaluar la capacidad del proceso, compara la dispersión de la variación del proceso con el ancho de los límites, ¿verdad? Ya, no evalúe la capacidad de un proceso que no esté bajo control, dice, porque las estimaciones de la capacidad del proceso podrían ser incorrectas. Es decir, en este caso, un ejemplo, pues el proceso, digamos, está bajo control, ¿verdad? Está dentro de los límites de control. La recomendación que da esto y que dan los libros de calidad es, bueno, no evalúe la capacidad de un proceso que no esté bajo control, porque las estimaciones de la capacidad podrían ser incorrectas. Se supone que evaluar la capacidad es para determinar mi capacidad real, ¿verdad? Ahora, si no está bajo control, me está dando un dato que no es el adecuado, porque yo no tengo ni siquiera bajo control mi proceso. O sea, me va a dar un dato mentiroso. Es decir, mi capacidad es tal, pero ¿cómo si no lo tengo bajo control? Entonces, no tiene mucho sentido. Pero eso ya es cuestión de práctica. El software le va a arrojar un dato, pero ya en la realidad no tiene mucha lógica medir una capacidad de un proceso que no está bajo control. ¿Ya? Bueno, y ahí habla un poquito más de teoría, de calidad, que usted también ya eso ya lo sabe, ¿va? Y dice, bueno, vamos a irnos a estadística, herramientas de calidad, análisis de capacidad y normal. Vamos a ocupar esa estadísticas. Dice herramientas de calidad. Mañana vamos a ver algunas otras herramientas de estas. Eh, Luego dice análisis de capacidad y le vamos a poner normal, que es la capacidad que más se utiliza, ¿verdad? Que es el análisis de una distribución normal dentro de los procesos como tal. Y luego dicen los datos están organizados como seleccione columna individual, ingrese días y en el tamaño del subgrupo fecha, ¿vale? Lo mismo que hemos venido haciendo. Columna individual, lógico, es el dato que yo voy a medir o la variable que yo estoy midiendo, que son los días. Y en el tamaño del subgrupo yo voy a seleccionar donde dice fecha. ¿Ya? Aquí está si yo quisiera definir, por ejemplo, mi especificación inferior, superior o la media histórica, si yo la tuviera, o mi desviación estándar histórica. Es decir, si yo tengo esos datos, yo los podría colocar ahí. Luego dice, los datos están organizados. Bueno, y eso ya estuvo. Dice, en especificación superior ingrese 6. Bueno, esto es por el valor máximo que yo quiero. Ese 6 sale en el ejemplo en función de los datos que yo tengo. Si no mal recuerdo, en todos estos datos hay algún 5 y algo, ¿ya? Entonces ahí vamos a ponerle 6, ya vamos a probar de otra forma, ya va a ver, y nos va a dar la capacidad del proceso. Si se fija, aquí está, mire, está el 6, porque tengo un dato, por ejemplo, que es 5.25. Si yo, por ejemplo, le doy cerrar a esto, no le voy a dar guardar a eso, le voy a dar siempre estadística, herramientas de calidad, análisis de capacidad normal. Y yo, por ejemplo, le pusiera 5,
hay un dato que va a quedar fuera, por lo menos de la gráfica, o se va a ver, pero va a quedar una línea ahí y ahí está, ¿verdad? Estos datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el límite que yo estoy poniendo es 5. Por eso es que se toma un valor que esté arriba, digamos, de todas las mediciones que yo tenga, ¿verdad? Entonces, vamos a volverlo a hacer de la misma forma. Le vamos a poner el valor de 6. Control E podría hacerlo también, ¿verdad? No era necesario hacer todo ese relajo. Y en base a eso, bueno, le damos a aceptar, dice, ¿verdad? Le doy 6, aceptar y análisis de capacidad. Bueno, ahí tenemos ya la información, ¿verdad? Por ejemplo, ahí me sale mi distribución normal, ¿verdad? Me sale mi desviación estándar, la media de la muestra, el número de muestras, que es 210 datos, ¿verdad? Eran 200 al inicio. El límite que yo escogí mayor, ¿verdad? Mi CPK, CPU, etcétera. Capacidad dentro de 1.58, dice. Bueno, 1.33 parece que es el valor que dicen los libros, ¿verdad? Que es como el valor, creo que aquí lo menciona. O no sé dónde lo vi yo. Bueno, ahí están los datos, ¿verdad? El archivo, bueno, esto es por ejemplo una medición de un proceso, donde ahí está mi distribución normal, los datos y todo eso, ¿no? Luego dice, bueno, vamos a guardar el proyecto, navegar hasta la carpeta que desea guardar sus archivos, en nombre de archivo, ingrese mi calidad. Dice, bueno, lo que dice, guardemos todo el proyecto, le vamos a dar archivo, guardar proyecto, y lo vamos a guardar dentro de mis, bueno, yo en ejemplo, ¿verdad? Mi calidad, decía algo así, bueno, calidad le voy a poner. Y ahí se guarda todo el proyecto con todas mis hojas de datos ya modificadas, con mis gráficas y toda esa historia. Luego, generar, bueno, vamos aquí es algo que yo le he agregado. Por ejemplo, generar informes directamente a PowerPoint y Word. Eso también es bien fácil. Por decir algo, mire, si yo quisiera en la tarea o ya sea en el examen o incluso en la práctica, que le voy a poner todos los detalles, el día sería entre mañana y la noche y el miércoles temprano, posiblemente le diga, entrégueme un reporte en Word o hágame una presentación en PowerPoint, como sea, ¿no? Una forma fácil, usted le va a dar clic derecho. La vez pasada estuvimos viendo cómo agregar gráficas a informe, un informe que se genera aquí directamente, pero también lo puedo hacer directamente, por ejemplo, a Word, ¿verdad? Yo le doy enviar gráfica a Microsoft Word y me debe de abrir el archivo en Word, ¿verdad? Ahorita está pensando, ahí lo está abriendo ya. Y y automáticamente él me inserta en Word la gráfica, miren. Ahí me va insertando la gráfica. Y yo, por ejemplo, hay bueno, hay que agregar también la otra gráfica del control estadístico, del control estadístico, ¿verdad? Le doy de igual forma, agregar gráfica a Microsoft Word. Ya me la agregó, me voy para allá. Si se fijan, ya están las dos gráficas ahí, ¿verdad? Automáticamente me lo está generando para que yo haga el reporte. Lo mismo si yo quisiera hacer en mi empresa una presentación y plantearle ahí a mi jefe, ¿verdad?, sobre todo el análisis estadístico de calidad que yo he realizado. Le voy a dar enviar gráfica a PowerPoint de igual forma. Claro, la forma que usted lo ve acá es la forma que lo va a ver allá. Por lo tanto, si usted aquí le cambia colores, lo hace bonito, así va a ser, se va a ver allá, ¿verdad? Entonces aquí me va generando ya mi presentación donde está mi gráfica, ¿verdad? Ahí me va generando la diapositiva con las diferentes gráficas. Yo de igual forma le puedo agregar otra, ¿verdad? Por ejemplo, esta que era le doy a PowerPoint, allá me va a insertar una nueva diapositiva en la cual me va a colocar, ahí está la nueva diapositiva y ahí está, y ahí me va generando el PowerPoint y yo luego ya edito el PowerPoint y le pongo el texto que yo quiera, alguna indicación o lo que sea, y así puedo hacer una presentación del análisis de calidad de un proceso o de un producto, por ejemplo, ¿no? Entonces es bien fácil esto de generar los informes.
muy sencillo. Cuando yo les pida el informe, normalmente yo se los pido en PDF, de esa forma lo pueden ir haciendo, pueden ir colocando los textos o algo que yo les pida. Y aquí, para convertirlo en PDF, ya saben, ¿verdad? Le pueden dar guardar como PDF o guardar como, y lo guardan en alguna carpeta y ahí le van a poner el, por ejemplo, aquí donde dice guardar como PDF. Y ahí está, ¿no? Ahí lo van a guardar. Así de sencillo. Eso creo que ya pueden, ya alguna vez han entregado algún informe en PDF. No creo que no. Bueno, luego sigamos. Con respecto a esto en cuanto a gráficas, también, bueno, también la idea aquí era enseñarles ahora un poco sobre estadísticas descriptivas. Muchas veces también tenemos la necesidad en un proceso, en un producto, de encontrar la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la estadística básica de ciertos datos, ¿verdad? Entonces, para eso yo bien fácil me voy donde dice estadística y le doy donde dice estadística básica, ¿ya? Estadística básica. Y yo le doy acá donde dice mostrar estadísticos descriptivos y me va a abrir una ventana y me va a aparecer las variables, es decir, lo que yo quiero medir. En este caso yo quiero medir los días, ¿no? Le doy acá días. Aquí hay unas ventanitas, unos botones. Primero que es bien importante, la parte de estadística, donde yo le puedo dar qué estadísticas quiero. ¿Ya? Hay un gran relajo. Voy a minimizar todo esto para que no se vea así desordenado. Y lo vamos a hacer de nuevo. Estadística, estadística básica, mostrar estadística. Decía que es la variable días que voy a medir. Y en estadística yo aquí le puedo poner qué es lo que quiero, la media, la desviación estándar, las más conocidas, varianza, esto sí, ¿verdad? Los cuartiles, por ejemplo, tercer cuartil, intercuartil, la moda, si yo quisiera la moda, el mínimo, el máximo, qué sé yo, el n valores presentes, bueno, todo el valor que yo quisiera dar. No sé si hay alguna pregunta, escucho ahí por ahí no, todo claro, quizás. Bueno, entonces ahí elijo yo los datos que yo, la estadística que a mí me interesa y le doy a aceptar. Y también a la vez yo podría poner, por ejemplo, gráficas. Es decir, me va a dar la opción en la estadística descriptiva de esta gráfica, ¿no? Normalmente quizás un histograma de datos con curva normal es lo que más se utiliza. Inclusive podría ser también gráfica de caja de datos, ¿verdad? Creo yo que podrían ser las más usadas. Un histograma normal solo para verlo, pero es similar, solo que esté con una curva. Entonces yo le voy a aceptar y digamos, ya estamos listos con las estadísticas descriptivas, le doy a aceptar y me va a generar, eso sí, me lo genera aquí en mi ventana de sesión. Las estadísticas descriptivas ahí me las coloca. Si se fijan, ahí están todos los datos, ¿verdad? Día, la muestra de 210, la media, la desviación estándar, error estándar de la media, la varianza, el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, todos esos datos ahí están, ¿ya? Y tengo, por ejemplo, el valor máximo 503, ¿ya? La moda 266, que es el valor que más se repite. Bueno, hay varias, ¿no? Modas 221, 246, 262, 266. La verdad que quizás no muchos se repiten, pero esos son los que en moda para moda 3. Bueno, y ahí están también las gráficas, las cuales me genera, ¿verdad? Esto es estadística descriptiva básica. Pero aquí esta información sí me puede servir para los siguiente paso, que es la estadística, perdón, la probabilidad, ¿ya? Bueno, eso es en cuanto a estadística y gráficas de datos, así de forma bien sencilla, ¿va? Luego vamos a ver, por ejemplo, cálculos de probabilidad. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, en un proceso, usted quisiese saber cuál es la probabilidad, por decir algo, que mi proceso o mi producto en las siguientes mediciones me salga un valor fuera de los límites de control o dentro de los límites de control o un valor arriba de un valor X, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer esos cálculos, eso es probabilidad normal, esa es distribución normal de probabilidad, ¿verdad? La que todos conocemos, ¿verdad? La fácil, ¿ya? Esa, aquí le pongo, yo le puse aquí,
unas preguntas como para resolverlas, ¿verdad? Y para ir, esta es la última ya, para ir cerrando esta práctica. Aquí hay 4 diferentes preguntas que nos vamos a responder. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que se obtenga una medición de más de 4 días? ¿Ya? ¿Cuál es esa probabilidad? Nos vamos a ir a gráficas. Le damos donde dice gráfica de distribución de probabilidad. Y vamos a usar la probabilidad, ver probabilidad, ¿verdad? Que es esta la de una distribución normal. Y le vamos a dar a aceptar. Y ahí es donde me sirve los datos de la estadística descriptiva, ¿verdad? Que es la media y la desviación estándar. Veamos cuál es borré la ventana, minimicé la ventana de sesión, ¿verdad? Pero aquí la voy a colocar mejor. Hoy sí, le vamos a dar gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar. Es una distribución normal, ¿verdad? Pudiéramos ver la binomial, Poisson, todas esas que usted vio en probabilidad y estadística. Pero en este caso, bueno, yo me baso en los datos que tengo. Para la distribución normal y para la probabilidad, yo necesito saber la media, ¿verdad? La media es ahí me sirve la estadística descriptiva, ¿verdad? 2.9778. ¿Cuánto nos dio la desviación estándar? La desviación estándar, si se fija, es de 0.6383. 6383. Ahí tenemos ya nuestra desviación estándar y nuestra media. Y luego nos vamos aquí a la pestaña donde dice área sombreada. Y aquí es en función del tipo de probabilidad que yo quiero encontrar. Lo puedo hacer de 2 formas. Una es que si yo quisiese saber, por ejemplo, conozco la probabilidad. ¿Se acuerdan eso del valor de Z y todo eso y la tabla de distribución normal y toda esa historia? Una vez que yo tenga el valor de Z, y la otra es que yo tenga el valor de X. En estos casos yo tengo el valor de X. Es decir, yo tengo y quiero saber cuál es la probabilidad que se obtenga una medición de más de 4 días. ¿Ya? Más de 4 días. Quiere decir que sea mayor a 4 días. ¿Sí? En este caso es ¿verdad? Cola a la derecha. Es una cola a la derecha porque el valor de X está acá y yo quiero más de 4 días o mayor a 4 días. Por lo tanto, es una cola a la derecha. ¿Y cuál es el valor de X? Es 4, yo le doy a aceptar y me genera mi gráfica de distribución, ¿verdad? ¿Cuál sería la probabilidad entonces de que en una medición el valor sea arriba de 4? Es una probabilidad de un 5.46%. Entonces este valor se multiplica por 100, ¿verdad? Para determinar porcentaje. Entonces la probabilidad es de el 5.46%. ¿Ya? Esa es digamos, la primera. Luego, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad que se obtenga una medición de 2 días o menos. Bueno, eso es lo mismo, pero lo vamos a ocupar de menos de 2 días. Dicen, ya, le voy a poner acá el 2. Ya es una cola a la izquierda, ¿no? Es un valor menor a X. Le doy a aceptar. Y la probabilidad de que un valor sea menor a 2 días es del 6.27%. ¿Sí? Ahí está ese valor. Recuerde que en la práctica la diferencia con esto que estamos haciendo, que yo estoy haciendo, es que usted lo va a tener todo esto también que personalizar, cambiarle colores, fondo, no sé, todo, ¿no? La idea es que lo personalice. No quiero ver, le va a bajar puntos si me lo entrega así toda, ¿ya? Y otro que si lo personalizan, no quiero ver otro trabajo exactamente igual, otra práctica con los mismos, hasta los mismos colores, ¿verdad? Que casualmente piensan igual. Eso no, ¿verdad? Y finalmente bueno, no, hay otra más. ¿Cuál es la probabilidad que se obtenga una medición entre 2 y 4? Dice, por ejemplo, entre 2 y 4. Bueno, esto lo puedo minimizar. Gráfica. Bueno, otra forma, acá también vimos, era control E. Me sale automáticamente de la última ventana que yo he abierto. Área sombreada y me decía en este caso, si mal no recuerdo, era entre 2 y 4. Los valores que están ahí entre 2 y 4. ¿Ya? Es menor 2 y el valor mayor es 4. La probabilidad, ¿verdad? Que un valor esté entre 2 y 4 es de un 88.26%.
así de fáciles en cálculos de probabilidades. Solamente usted necesita saber la media y la desviación y ahí puede hacer todos los cálculos de probabilidad. No necesita andar con las tablas y todo eso, que hallar el valor de Z y todos esos cálculos que usted aprendió a utilizar en probabilidad y estadística. Y luego, ¿cuál es la probabilidad que se tenga una que no esté entre los valores de 3 y 4, 5? 3 y 4, 5. Que no esté entre esos valores. ¿Ya? Aquí hay varias formas. Para una forma así, la forma es, por ejemplo, yo le puedo poner 3 y 4, 5. ¿Ya? Y como dice, no esté es lo que está al contrario. Entonces, 1 menos el 47%. Estamos hablando de un 52.24%, ¿verdad? Que es la suma para que me dé el 100% de totalidad. Es decir, 1 es toda mi probabilidad en mi curva normal menos el 47.76%. Ya. Bueno, pero eso ya es cuestión de estadística y cuestión que eh, ya de conocimiento como ingeniero, ¿verdad? Que ya son prácticamente ustedes ya solo 6 meses, si no me equivoco. Y algo que, bueno, solo para comentarles, la vez pasada vimos de que les decía, bueno, esto lo podemos ir agregando al informe y así podríamos ver bastantes, agregar bastantes gráficas, ¿verdad? Yo le voy dando agregar a informe y luego yo me voy en mi Project Manager y me voy a Report Pad y ahí van a aparecer todas mis tablas. Y esto les decía yo, bueno, se puede guardar el informe como, y eso no lo hice aquel día. Aquí había un ejemplo, un RTF, le voy a poner, por ejemplo, calidad, y lo voy a guardar como un archivo de texto, ¿verdad? Y le voy a dar guardar. La diferencia de esto a la hora, ahora yo voy a abrir Word, porque ese tipo de archivo yo lo puedo abrir con Word, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar acá, y por ejemplo aquí lo tengo ya, ¿vale? Le voy a dar ejemplo, y ahí está el que acabamos de guardar, que se llama calidad. Lo voy a dar a abrir. Y la única diferencia es que a veces cambia un poco el formato, es decir, aquí está ya, miren, ahí está. En este caso no. A veces cuando las gráficas son muy grandes, por ejemplo, se las deja, por ejemplo, si es muy grande, se sale de la página. Entonces le toca a uno estar haciendo las pequeñas y todo eso. Es lo único inconveniente que Pero si se fija, ahí el informe, ahí uno lo puede ir generando, agregándole texto y todo, a ir haciéndolo ahí en Minitab, ¿ya? Aquí poner ir agregando uno el texto y todo eso, y posteriormente uno guardarlo en un RTF y ahí abrirlo en Word ya completo, ¿ya? Y la otra forma que les dije anteriormente es cada una irle dando clic. Lo mismo tienen que darle un clic derecho, ya sea enviar el informe o enviar a Word.